Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Juan Carlos Arbelo y esto es Trayectoria. Aquí contamos la historia. Esta noche, la de uno de los más grandes cantantes de la República Dominicana y cuidados del Caribe, José Manuel López Balaguer, López Balaguer, nuestro cantantazo. Que no me dejaba cantar. Aquí el único que sabe cantar soy yo y el Pedipó, y Nini Cáfaro y el otro. Él cuando iba a cantar no le gustaba sentarse, decía que se arrugaba el pantalón. Ese hombre dejó su vida, todo cuanto ganó y todo cuanto tenía en vestuario. ¿Tú quieres una bisexual? El Luis Miguel de hoy para la juventud. Hoy lo recuerdo y distingo. Era el cantantazo. Nació en Santiago y ella comenzó a dar los primeros pasos para convertirse en la figura más importante del canto de la República Dominicana, hasta llegar a ser el ídolo de la juventud. Santiago, te circundan las aguas del Yaque como un cinturón. Santiago. López nació en Santiago en el 1925, en agosto 22. Su papá, que se llamaba Armando Pompeyo López, y su mamá fue mi amor. Doña Laíta me adoraba, que es Ana Teresa Balaguer, su mamá. Ella decía que yo era con la que López se había casado. Él tuvo dos hermanos, Natacha López Quinipín y Armando López. Pero no de su mamá, sino de otro matrimonio de su papá. El primero, de su papá, y su mamá, porque doña Laíta solamente lo tuvo a él. Siempre fue muy inquieto, me decía doña Laíta. Le gustaba mucho jugar pelota, fíjate. Él jugaba pelota en un play que había aquí o algo de eso. Pues yo estaba cantando del 37. Tenía como 12 años cuando yo era pues fui siempre, no un precoz, pero era ya bastante grande. A los 12 años ya era un muchacho fuerte, ¿no? Y cantaba en casa con Kilo Ricardo, un primo que tenía, que en paz descanse, se murió. Y él tocaba la guitarra y cantaba también. Y yo me cantaba y yo decía, pero bueno. Y él decía, este muchacho canta bien, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Kino, mi primo. A los 13 años, me contó doña Laíta, él se fue a una emisora a cantar. Yo con que empecé allá en Santiago fue con Luis Alberti, en el roof del Hotel Mercedes, que ahí estaba Chino Bebé, de Morito Sánchez, que no me dejaba cantar. Yo tenía que esperar que se durmiera. Porque le rompía las agujitas de la potencia de su voz. Y cuando venga, no, mira a ver, entonces él iba y lo ponían a cantar escondido de Pedi Pou, del papá de Pedi. Que no me dejaba cantar. Yo tenía que esperar que se durmiera. Morito, y entonces Pedi me decía, ven ahora. Bueno, él dice que él cantaba desde joven, que su abuela paterna, doña Rosa, lo oía cantando en la casa y le decía, este niño va a ser un artista. No le seguimos diciendo, Morito, deja eso así, que ese muchacho va a hacer una promesa para el mañana. Y ahí quedó la cosa. Después lo seguimos poniendo en ciertas oportunidades y la cosa. Y ahí se fue a la voz del Yuna, que estaba en Bonao. Y las tías de él siempre estaban pendientes de que él lo que le gustaba era cantar. Por un expreso deseo de todo el pueblo quisqueyano, el circuito radial La Voz del Yuna cambiará su nombre el día 1 de enero del año 1949 a las 12 de la noche por la siguiente designación: La Voz Dominicana. No deje de escuchar, como de costumbre, los brillantes y divertidos programas con el nuevo y patriótico nombre La Voz Dominicana. Él viene de La Voz del Yuna. López traía la escuela de Petán. Si no se abre esa escuela, sí, señor. Inclusive hasta escuela de canto había ahí. Cuando los dos, me voy a poner así al lado de él, cargados del deseo infinito de llegar a tocar las fibras sentimentales del pueblo, en Bonao nos encontramos y nos hicieron un programa a los dos. Tenían una hora estelar. En esos tiempos era muy respetado, muy querido y muy seguido.
la disciplina, porque el artista, si no es disciplinado, si no usa su profesión como tiene que usarla, no tiene nada. Ahí había que cantar bien, ahí había que cantar afinado. Era el buen mozo, el niño bello, el Luis Miguel de hoy para la juventud. López era muy bello, un chingordito, pero y tan caballeroso y tan espléndido, que tenía muchas gente atrás, muchas enamoradas, con perdón de mi comadre. A él lo grabaron, creo que fue en Cuba, porque él estuvo en Cuba en el 46, estuvo trabajando con Mirta Silva, allá fue que le quitaron la Z. Tú sabes que su nombre artístico es López Balaguer, pero su apellido es López, con Z. López comenzó grabando en Cuba, en el Tropicana, un tremendo restaurante, como un cabaret, que había en Cuba. Y en Cuba le dijeron como que no sonaba bien con la Z y le pusieron López. Y dijo, sí, pues está bien. En aquella época, en la época de oro, le decían la época de oro, según me contaba López. La vida de López fue cantar, la vida de López fue el arte. Y ahí conoció a quien fuera su última esposa, quien lo acompañara en los últimos años de su vida, doña Miriam, quien también era artista, mejor conocida en el momento como la Chiquitica Special. Nos conocimos, a mí me encantaba su voz. Fue en un programa que había que se llamaba Martes de Montecarlo y yo hacía un anuncio. Yo cuando él estaba cantando me quedaba observando su canción y eso. Él se casó 2 veces más, no 3 veces, porque él se casó con Gloria Mirabal, que fue la última antes de yo caer en sus redes, Flor de Oro Trujillo, y con la mamá de su primer hijo. En el momento en que él sale del país es porque ya no quiere estar casado con la hija del tirano, y entonces parece que le iban a pedir de una mala manera que saliera del país y lograron sacarlo por un salvoconducto diplomático. Pero era en ese momento su situación, digamos, era de perseguido político. Bueno, ahí fue cuando se fue a Puerto Rico, duró como 3 años. No tuve un éxito rotundo, pero me dejé oír. Ahora, después cuando me fui a Puerto Rico, sí tuve mucho éxito, porque inclusive grabé en Puerto Rico, los discos tuvieron mucha aceptación. Él grabó una vez en Puerto Rico un merengue. Lo querían mucho, fue un hombre muy querido en Puerto Rico. Que se llama, creo que Estamos Enredados Todavía. Las grandes artistas se mataban porque estuvieran en un mismo escenario con él, lo idolatraban. Uy, muchísimo. Todo ese tiempo para hacer carrera artística, porque él ahí también tuvo muy buena aceptación. Él se quedaba mirando mi anuncio y cuando yo estaba ensayando, él también se quedaba a ver, nos miramos. Y de ahí comenzó todo. Me invitó a cenar, yo fui con mi mamá. Al principio cuando nosotros salíamos, yo salía con mis hermanos. Yo me acuerdo una vez que fuimos al Vesubio a cenar y él le preguntó a mi mamá, Hortensia, se llamaba Hortensia Pérez, mi mamá falleció, ¿tú quieres una bichechua? Eso es una sopa. Dice mamá, ¿qué? Dice, una bichechua. ¿Qué es eso? Le dice mamá, ¿en qué idioma que tú me lo estás diciendo? Y dice él, no, eso es una sopa. Dice mamá, sí, pero ¿qué pasa? Que eso es una sopa fría. Y entonces cuando llega la sopa, dice mamá, ¿y a esto es lo que tú llamas una sopa? Tenía el apellido Balaguer, pero nunca lo usó para menospreciar a nadie, para sentirse más grande que nadie. Pero si por algo alguien tenía un problema, ahí vamos, para eso sí él estaba en la familia. Además, yo le agradezco a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es un hombre, para mí es un hombre bueno, para mí como familiar. De su política no sé porque yo no soy político, pero es una gran persona. Balaguer es una gran persona y siempre que uno lo ha necesitado, siempre ha estado ahí. Él no es excesivo con esas cosas, pero siempre cumple, por lo menos con nosotros. Si había un problema, lo resolvía, que cualquier muchacho en una noche, uno de esos artistas, pues, tuviera algo y se iba donde López. López, tengo este problema.
Ahí estaba López con ese compañero artista. Él todo lo hacía con su calidad de ser humano y con su calidad de artista. Nosotros nos casamos en el 67. Ahí fue cuando realmente él se aquietó y se tranquilizó. Yo tuve 2 hijos, Cesarina y Carlos Armando. Y después que se casa con López, pues yo vivía todo el tiempo en su casa. Está Manolín, Malicia, Roberto, Joaquincito, Ricky, Jocelyn, Carlos Armando. Yo casi viví en la casa de Miriam, quien es como mi hija, y a quien tuve un buen tiempo en el ballet de La Voz Dominicana, donde ella surge como una gran artista. Él tuvo 3 matrimonios, pero tuvo algunos pasos que no se casó. Una mujer encantadora, abnegada, buena madre, buena esposa. Porque también fue un gran esposo, un gran padre. Y Miriam como esposa y como todo, siempre andábamos juntos. Esa gran mujer, como yo le llamo María Teresa de Jesús, Miriam Pérez, esa gran dama, esa gran esposa que lo mantuvo feliz por tanto tiempo hasta el momento de su vida. Yo creo que él era diurno porque él siempre dormía en su casa. Juntos, que nos vamos en la guagua, que un show López con López. Él nunca durmió fuera de mi casa. No todos los días, no todos los meses. O sea que parece que él era diurno. Pero cuando había un show, cuando había siempre una fiesta en su casa. Y lo buscaban siempre los pobres para pedirle a López algo para subsistir. Con mi mamá jugaba Jim Romy en la casa. A los artistas casi no nos gusta salir mucho. Somos personas como, no sé, tenemos alguna neurona diferente a los demás. Él trabajaba aquí en todos los hoteles, pero iba mucho al Hotel Embajador. Y lo primero que él pedía era que cuidado con un mozo, pasar con bebidas o con algo que hubieran pedido frente a su escenario. No te puede quejar, Rafael. El pueblo de Santo Domingo te ha recibido con los brazos abiertos. Sí. Amo a tu gente y a tu país. Y deseo corresponder en algo a tanta bondad. Y aquí precisamente en el Parque Independencia, quiero que cantes Quisqueya como un humilde homenaje. Claro, Rafael. No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por las olas de blanca espuma, parece una gaviota de blancas plumas, dormida en las orillas del ancho mar. Quisqueya, la tierra de mis amores. López Balaguer grabó grandes producciones de grandes compositores, no solo dominicanos, sino latinoamericanos. Todos se sentían muy honrados y orgullosos de que López Balaguer interpretara sus creaciones. Yo grabé unos números que se hicieron aquí. Aquí había una de compositores famosos, Julio Gutiérrez, ¿te acuerdas? Bobby Collazo, Mario Fernández Porta, coincidieron aquí en La Voz del Yuna. Entonces cada uno hizo unos temas aquí, por ejemplo como La Última Noche de Bobby Collazo, ¿Qué te parece? De Julio Gutiérrez, ¿Qué más da? De Julio Gutiérrez, y no sé, Perdóname de Mario Fernández Porta. Y me lo dieron a los 3 días de hacerlo. Ese hombre dejó su vida, todo cuanto ganó y todo cuanto tenía en vestuario y en arreglos. Y López grabó con grandes maestros, grandes compositores y arreglistas mexicanos. La canción se la aprendía ahí mismo, en el mismo estudio. Y nunca ese hombre lo iba desafinando ni aprendiendo. Se acababa de aprender la canción, a veces con el maestro Bustamante en el piano, dando los últimos toques, a los finales de ciertos arreglos. Y López era lo que se llama una excepción entre los
vocalistas dominicanos. Hay un montón de compositores que elegían la voz de papi para ponerle vida a sus canciones y le mandaban las canciones y él las escuchaba. Porque él quería cada vez que entraba a un escenario llevar arreglos nuevos. Ellos se los mandaban grabados en un cassette, él las escuchaba y él decía, esa sí, esa no, esta se parece a mí. Entonces así él hacía su proceso. Grandes compositores mexicanos, argentinos, españoles también, porque él siempre cuidaba sus producciones. Yo fui a Puerto Rico, lo grabé, que yo grababa cuando eso en la CICO. Y bueno, el acetato había que hacer los estampas en Nueva York, se mandó a Nueva York, pero allá en Nueva York, Eva Garza lo oyó los números, que era la favorita de Mr. Siegel, de la CICO. Y me grabó los números, y los míos nunca salieron. Yo considero que eso ha sido la cosa más triste que me ha pasado a mí, porque con esas ansias y ese ¿cómo se llama? Esas ansias que yo tenía de ver que son números buenos, que se pegaron todos. Después salieron 11 grabaciones de cada número de esos y la mía nunca salió. Se iba hasta Argentina a buscar los más grandes compositores, arreglistas. Él lo seleccionaron varios compositores para que le cantaran sus canciones. Siempre estaba pendiente de que sus producciones, cuando fueran a salir, fueran impecables, tanto la voz como los arreglos. Varios de ellos son Bobby Capó, Manuel Troncoso, Don Papa, el mismo Vitico. Él respetaba sus canciones, respetaba sus arreglos, respetaba a su público. Yo siempre le digo a mis hijas que yo nunca recibí un boche de mi papá. Yo no sé si era que yo no me lo ganaba, aunque creo que no era así, yo me lo pude haber ganado. Así mismo como él se llevaba con Cesarina, se llevaba también conmigo, porque yo era más tiguera, como él era. Pero él no tenía como el corazón de darme un boche nunca. El maestro Solano le hizo una producción lindísima, López, muy linda. Aquí un Jorge Tavera le hacía arreglos diarios, un Bustamante, Papa Molina, mi esposo. Mi mamá se encargaba de todas las correcciones. No creo que había mucho espacio para que él corrigiera. Y casi siempre se hizo compadre de todos sus arreglistas que siempre estaban muy al lado, eran sus mejores amigos. Yo era la muchachita de mandado de papi para sus cosas. Si le hacían un arreglo que no le gustaba, ahí mismo no lo hacía, aunque hubiera dado el dinero que hubiese dado. Ahora, cuando él quería algo, se ponía frenético. Armaba unos shows. Porque él era un artista muy terminado y muy exigente. Siempre nos llevábamos bien, nunca teníamos una discusión ni nada de eso, no. Mi papá era, para mí, fantástico. Cuando estaba pequeña, que era una relación como de que yo era su fan número uno. En realidad era como un niño. López era buenonón, o sea, como dice, nosotros decimos buenonón. Yo era la que hablaba con abuela, con mi tío Elito, de las cosas que él quería a veces que ellos supieran, que él no quería decírselo, porque le causaba problemas, me la echaba a mí arriba. Esa persona que le hacen un bien a cualquiera, que se ocupan del necesitado, ese era López. Era una maravilla tener un artista en mi casa. Mis amigas se volvían locas porque todas querían ir a mi casa a conocer al artista, pero para mí era mi papá. Entonces a mí me fascinaba que todo el mundo quería ver a mi papá y yo lo tenía en mi casa. Donde él tuviera una revista, ahí estábamos. Íbamos a La Fuente y él me buscaba para que yo fuera la productora, coreógrafa de su show. Hicimos un espectáculo en Madrid, en el Teatro de Madrid, en aquella época, te estoy hablando del 1969. Un espectáculo muy lindo, donde participamos artistas, enseñándole con el ballet de La Soberana, Cassandra Damirón, que era tremenda amiga de López. Me daba lo que yo le pedía como productora para que fuera muy digna la presentación de cada uno de los seres que iban a estar en ese gran espectáculo. Pero con López, con Cassandra, wow, cuántas cosas lindas. Era López Balaguer,
Con ese nombre ya había que llevar todas las mejores cosas de un show para que estuviera a nivel de su sitiar en este país. Cuando él grababa un disco, él me lo enseñaba primero y me lo enseñaba en cassette, en su carro. Nos entrábamos en su carro y me ponía el demo de lo que él había grabado. Papi tiene muchas canciones lindas. Hay una canción que él me la cantó en mi boda, que se llama Cuando llueve, que es una de mis preferidas. Cuando llueve y estamos juntos ese día, no hay que dudar que es de alegría, que el cielo se pone a llorar. De las viejas me acuerdo ya de algunas. Hipotequé, esa es preciosa también. Pero hay otra canción que se llama Ausencia. ¿Qué puedes tú pensar ahora que me quedo solo? Regar mi soledad con lluvia de mi amargo llanto. Buscar un nuevo amor sabiendo que no ha de encontrarlo. Llorar hasta que al fin encuentre quien me quiera a mí. Esa canción habla precisamente de la ausencia de un ser querido, aunque está hablando de una relación posiblemente amorosa y demás. Es una canción que a mí me gustó desde el primer día, pero después que papi murió cobró otro sentido y realmente es una de las que más me lo recuerda y que más alegría me da a la vez escuchar. Bueno, a mí me gusta mucho Algo Contigo, esa es una de mis canciones favoritas. Hace falta que te diga que estoy loco por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela. Pero hay uno en especial que mi abuela me dedicó, que él canta, que se llama Cuando llegaste tú. Pero llegaste tú, y en todo el universo se escuchó un concierto inmenso que en mi ser puso a vibrar a cada fibra en un momento, y desde entonces comprendí que el mundo entero estaba en ti cuando llegaste tú. Tiene una historia muy bonita detrás de ella, muy personal para mi abuela, y cuando ella me la dedicó, pues entonces cada vez que yo oigo esa canción, eso no la puedo escuchar sin derramar una lágrima. Yo siempre me siento orgullosa, a mí me gusta la música de mi abuelo, cuando yo estudio a veces la pongo, me gusta estudiar con música romántica. Me gusta Por Amor también. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Mi padre me gusta, pero no lo puedo escuchar mucho porque me pongo a llorar. Me dijo un día mi padre, no está en un alma desierta. Si lo buscas él te encuentra. Está en el amor de madre. Es un privilegio yo poder escuchar la voz de mi papá
aún después del que ya físicamente no está. Eso es algo que yo no te puedo explicar. Puedo recordar el timbre de su voz, que mucha gente, eso es algo que es de lo primero que se olvida. Entonces para nosotros es un privilegio poderlo recordar. Una de las curiosidades de la carrera de Lope Balaguer es que quien se puso el apodo del cantantazo fue él, a raíz de una pregunta que le hiciera el maestro Solano en uno de sus programas de televisión. Respondió que él era un cantantazo. Donde hacían preguntas así muy sugerentes y muy atrevidas, como tratando de provocarlo. Me sentaron y entonces me preguntaron, él mismo fue que hizo la pregunta. O Bertredi que le mandó a Bertredi que me lo hiciera. Exacto. Pregúntale cómo se considera como cantante. Y Bertredi me dijo, dice a un amigo televidente que cómo usted se considera como cantante. O yo, un cantantazo. Y se lo voy a probar, cógeme ahí está tono y arranqué. Y ahí fue que quedó. Los locutores entonces siguieron después diciéndome el cantantazo. A mí me daba consejo de que no cantara. Que mira, que tú estás muy linda, esa gente son, tú sabes cómo son los hombres dominicanos. Y digo yo, sí, igual que tú. Igual que tú. Fruchi, mira qué bonita playa esta, ¿verdad? Preciosa. ¿Qué te recuerda esta playa, Luis? Bueno, Alfonsina y el mar, definitivamente. Me imaginé que me ibas a decir eso. Sí. La gran Alfonsina Storni, muerta trágicamente. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú sientes cuando hablamos así de Alfonsina Storni? Bueno, fíjate, siento muchas cosas, afluyen a mi mente muchos recuerdos de cosas. Con Lope viví momentos lindísimos porque me enseñó mucho. Y a veces daba su bochecito, su regañito, cosa que yo agradecí siempre. Fuimos a Nueva York, fuimos a Venezuela, en Puerto Rico estuvimos en el Instituto de Cultura. Allí él era un ídolo. López vivió buen tiempo en Puerto Rico. En Argentina me decían, pero bueno, ¿y cómo este hombre a los 50 años puede hacer, por ejemplo, 6 números en una hora, ponerle la voz? Dicen, pues esto es increíble. Porque lo de allá, Palito Ortega, eso estaban 14 días poniéndole un número a la voz. Y yo salía rápido. Bueno, pues son cosas naturales que nacen con uno, ¿tú entiendes? Cuando López cantaba en el show de mediodía, estaba la orquesta de Jorge Taveras, que ese era su pianista para todo. López es un elemento muy difícil porque es muy perfeccionista. Pero me dejó entrar al arte. Yo estuve con René, con Wilfrido, estuve un tiempo en Teleantilla. Realmente nosotros nos respetamos porque yo le respeto ese criterio que él tiene de llegar a lograr o casi esa perfección que él quisiera que saliera en todos sus arreglos. Y para mí eso es admirable, porque lo tiene desde que comenzó hasta todavía que está vigente como el mejor. Tenía un día específico para cantar en el show de mediodía. Con quien la única oportunidad que yo tuve de cantar fue con Fernando Casado, pero él siempre observaba. Naturalmente, a mucha gente no le gustaba, a los jóvenes, a la gente adulta le gustaba, cuando cantaba Egoísmo. Siempre me decía, aquello, mira, esa ropa no te conviene, así, cosas así. Son canciones, canciones que hay que, para coleccionistas, para sentarse a oírla. Esa intimidad de ese compartir la parte de su música y de hablarle cómo yo disfrutaba las canciones, cómo él las seleccionaba, los arreglos, verlo a él como él se ausentaba, metido dentro de su música. Ese momento de compartir la música, eso era mágico. No con todo tipo de bebida, sino con un vinito y unos pedacitos de queso con galletitas. Mi casa fue una casa mágica, llena de música desde que yo recuerdo. Porque hay música, por ejemplo, que tú no la puedes beber con toda clase de bebida. López fue aquel hermano, aquel compañero de siempre, para esa gran estatura de la soberana de la canción, Casandra Damirón. Le decían la soberana. Ese era el
el apodo que tenía nuestra querida Casandra, la soberana. Entonces yo le decía la Sobe porque ella siempre me daba consejos, y López también, y nos íbamos a la casa, don Luis Rivera, yo le cantaba a don Luis. Y no nos juntamos, pero la soberana tenía como cuando una gallina recoge todos sus pollitos, los invita a una fiesta. Nos íbamos a la casa de la soberana, y López y Casandra eran los principales de la noche. Lo grave del caso era que cuando yo venía de Bonao aquí, iba allá donde la Ita, le decía, la Ita, que dice López que me dejes ver. Y ella gentilmente me dejaba, y cuando venía yo me iba con mis 5 arreglos, robados, y cuando llegábamos a poner los atriles, pero tú no sabes, soberana, me decía, que estoy buscando la canción de Julio Gutiérrez tal o cual, y no le encuentro yo. Ah, mira, yo la tengo puesta en el atril. ¿Tú crees que yo soy marido tuyo, acaso? La pulcritud de él delante de la televisión fue durante muchos años uno de los mejores vestidos de este país. Él iba a la barbería del Nacional de la Núñez de Cáceres a arreglarse los bigotes. O sea que él siempre andaba impecable. Él mismo le fascinaba escucharse él y escuchar a los buenos artistas. Yo crecí con eso y eso es lo que más compartía con él, su música. Él cuando iba a cantar no le gustaba sentarse porque decía que se arrugaba el pantalón. Papi siempre se ocupaba de sus zapatos, de su ropa, de sus trajes, todo, siempre. Siempre estaba lindo. Muy bonito. Era un artista de arriba a abajo, impecable para entrar a un escenario y tener el respeto que hay que tener en ese templo como es el escenario y frente a todo ese público y esa gente que lo seguían. López, como le decían sus amigos, era un hombre de un temperamento muy fuerte. Una vez me preguntaron a mí que por qué era que López pestañaba tanto. Y le dije que fue cuando él nació, lo retrataron al lado de un árbol de Navidad, entonces se quedó así. Pero sí me acuerdo una noche famosa en el Embassy Club del Hotel El Embajador. López trabajando allí, y aquello estaba repleto de gente, un sábado de eso. Y cuando López salió ya con la introducción hecha, que agarró el micrófono, le ha dado un corrientazo. El 13 de junio, el día de San Antonio, ¿no? Pues eso fue lo que sonó en ese Embassy Club, que lo aplaudieron. Era una persona que cuando no le gustaba una cosa, o sea, fueron una de las cosas de las que yo siempre le decía a López, pero no, porque él cuando no le gustaba una cosa era muy expresivo. Yo le decía, no se puede ser tan expresivo. El hombre que tenía que decirle una cosa a una gente, mira, tú estás desafinado, tenía un temperamento fuerte, tú estás desanimado. Él era así medio atronado, pero se le pasaba. Él era sobrino de Balaguer, pero le decía tacaño a Balaguer. Y López Balaguer tenía una forma que nosotros nos reíamos muchísimo. Porque a veces él estaba lo más bien relajando y esto y lo otro. Y cuando tú le querías dar cuerda, tú le decías, oye, ¿no te gusta cómo canta fulano de tal? Y te miraba así y te daba un insultado. Ese hombre no sabe cantar. ¿Eh? Aquí el único que sabe cantar soy yo y el Pedipó, y Nini Cáfaro y el otro. Y José Lacalle. Era así. Lo que él consideraba que verdad. Y en verdad eran buenos cantantes. Había que conocerlo y compartir con él, bocón. Pero de ahí eso no llegaba aquí. Pero en realidad él era un hombre muy noble, muy de su casa. Discutidor a veces, él tenía sus razones, porque él era implacable con el buen cantar, con la afinación de un artista, con el ritmo, con la postura de un artista. Él era un crítico, pero lo hacía con conocimiento de causa. López, estando grabando en España, fue famoso. López llama a Miriam. ¡Mami! ¡Mami! O sea, oye bien, tú sabes. ¡Mami, soy yo! Para recordarte que yo cumplo años mañana, llámame. Oye, le dijo tantas cosas que lo llamaron que se le olvidó decir en qué hotel estaba y no lo pudieron llamar.
Gracias por tu sintonía, la agradecemos infinitamente. Yo soy Juan Carlos Arbelo, esto es Trayectoria, aquí contamos la historia. Si quieres ver este episodio o algún otro, solo inscríbete o suscríbete a nuestro canal de YouTube Trayectoria RD. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y así puedas estar al tanto de todo lo nuevo que posteamos en nuestro canal de YouTube Trayectoria RD. Serenata que lleva en su ritmo las notas. ¿Cómo te has sentido haciendo este programa López Balaguer en Romance? Bueno, López, te voy a decir que me he sentido maravillosamente bien. Sentí una gran alegría cuando me llamaron al trabajo y me dijeron que va a estar invitada a ir al programa de López Balaguer. Además, quisiera decirle a todos los televidentes que este no es un programa. Él me ayudó mucho porque me dio mucha libertad de ser. Él se apoyaba mucho en mí. Yo crecí mucho con esa oportunidad que él me dio de ser y de empoderarme, vamos a decir, de una labor que él llevó con mucha dignidad, que fue ser embajador de nuestro país en Taiwán. Y yo tenía 21, 22 años y él me dijo, no, pero es que tú puedes, yo confío en que tú eres la persona que yo quiero tener a mi lado. Traté de hacerlo lo mejor que pude y él se sentía muy apoyado por mí y yo muy apoyada por él. Entonces fue una relación de donde crecimos los dos. Duramos un tiempo que estábamos solos, él y yo, porque mi mamá vino para acá. Y me tocaba, después de salir de la oficina, de la embajada, cocinarle. Entonces era como las dos dimensiones. Éramos jefe y empleada, y después éramos papá e hija comiendo en la mesa como... Y fue muy bonito, porque hicimos como una relación muy estrecha. Iba a la librería mensual, compraba los pajitos, él compraba a Archie, todos los Tarzán, Superman, todos esos muñequitos, y no había quien le leyera un muñequito de eso. Él compraba lo de la niña, lo del niño y los míos. En realidad fue ese gran artista que todos querían y que se sentían, yo diría que hasta, ¿cómo te digo? Se sentirían hasta cuidados, protegidos. Nadie se lo podía leer antes que él, tenía que estar, mira, así, selladito. Entonces nosotros lo que hacíamos, después que leíamos lo de nosotros, íbamos al pasito, mira, y si había una hoja que estaba, tú sabes que a veces venían hojas pegadas, la pasábamos, y para que él no se diera cuenta que se lo habíamos leído primero. Era liceísta, 1000 por 1000. Pero era justo, porque él decía, por ejemplo, si perdíamos, o perdía el Licey, él decía, no, porque fue que fulano jugó mal, o que esto pasó, o que lo que sea, porque esa gente jugaron muy bien, o sea, él era justo. Iba a su play. Aunque jugara el que jugara, él compraba esos 3 palcos fijos, íbamos nosotros 3. Él no peleaba si perdía el Licey, él a veces decía, vámonos, que ya el Licey no va a ganar. Con los nietos, un apoyador. Él le gustaban mucho los niños. O sea, era como muy tierno. Era muy apoyador, con todito. Yo le decía, tú lo vas a dañar a todos. Cuando mi primera hija nació, él no estaba allá. Y dio la coincidencia de que mi mamá conoció al amor de su vida allá, se casaron y me tuvieron a mí. Él voló a Taiwán a conocerla y fue amor a primera vista. Así mismo, o sea, una persona con mucha energía, una persona que siempre tenía algo que hacer, a dónde ir, gente que conocer. Él fue una locura. La niña que tenía unos días de nacido se le tiró en el pecho, o sea, se acurrucó y quedó prendada. Y él se ponía muy orgulloso porque decía que él era el único que la podía dormir con un solo abrazo. Y era verdad, él la tomaba inmediatamente, ella podía estar muy inquieta o lo que fuera y se dormía desde que él la abrazaba. Siempre estaba en algo, entonces a mí me fascinaba verlo. Le encantaba darle menudo, dulces, cosas, todo. Y a mi prima y a mí nos gustaba mucho ese incentivo, entonces siempre íbamos donde él y le hacíamos como compañía y él siempre nos contaba de su historia y todo eso y nos gustaba como jugar cerca de él. La primera nieta es Ana Teresa, y después le sigue Kim, después siguieron los míos, después los de Cesarina, y después los de Carlos. Y los de Jocelyn, mi hermana también. Esas fueron después de los de Manolín. Son muchos nietos, bastante. Mis hijos siempre eran como
pequeñitos y se sentían como el abuelo. Él era como, encarnaba un gran abuelo. Todos los fines de semana, él los sábados iba al supermercado y cuando él llegaba, yo estaba donde él. O sea, yo me pasaba los fines de semana allá. Y cuando él llegaba, yo me acuerdo que él compraba mucha fruta, mucha piña, mucho guineo. Yo me le comía todas las frutas, todas. Pero obviamente a él no le importaba. O tal vez no sé si no le importaba, pero no me lo decía. Porque tenía como un porte así como bien de abuelo. Y era así muy consentidor. Todo lo que le pedían esas niñas, ahí no había nunca un no. Le encantaba Caso Cerrado. Yo tengo un problema con Caso Cerrado porque siempre nos pasábamos la tarde viendo eso. Salíamos mucho al balcón a hablar, comíamos mucho también. Todas las cosas, nos comía toda la nevera. Ver esa ternura de esa cercanía y de... Compartió mucho con nosotros, con mis hijos sobre todo. Él como nos contaba como cosas a mí y a mi prima para hacernos reír. Como historia así de día a día, nada muy importante, sino como que como uno le habla a los niños chiquitos para que se rían y que quieran seguir estando contigo y cosas así. Me hablaba mucho de su mamá, que su mamá era una persona muy buena, que él la quería mucho, que él quería mucho a mi abuela también, o sea que su mamá quería mucho a mi abuela. Y tengo muchos recuerdos muy gratos con él, de cuando yo iba a su cuarto y le pedía Coca-Cola, porque siempre tenía una neverita llena de Coca-Cola. Cuando iba a su cama y me acurrucaba con él y veíamos películas. Él se quitaba todo de encima para dárselo a todito ellos. Poníamos música de él y cuando él estaba aquí con nosotros, él siempre como que cerraba sus ojos y la cantaba. Y mi abuelo siempre tenía invitados donde tenía un estudio de grabación ahí. Y se juntaban y oían discos y siempre había mucha risa. Y a mí siempre me encantaba llegar de intrusa y yo entraba, pero mi abuelo nunca se molestaba. Mi abuelo siempre estaba ahí, siempre me decía, mi niña, ven para acá. Entonces yo me sentaba con él y hablábamos un ratico, pero ya el ratico como que ok, bye. Se sentaba para atrás y pensaba en ese momento en la que la estaba grabando. Cuando nos sacaba en sus carros, y íbamos al malecón o me compraba un helado, cualquier tipo de cosa, mi abuelo siempre estaba en la disposición de hacerlo conmigo como y con todos sus nietos, para hacernos sentir súper bien. En el viejo bar, nuestras dos hijas, mismo rincón, a media luz, donde hablamos los dos de mil cosas sencillas. Siéntate, mi amor, primero tú. En el piano aquella melodía que nos hizo soñar más de una vez. Hoy no estás junto a mí, ya tu silla vacía, mientras el piano juega. Yo le diré Él estaba enfermito, él estaba malito ya, estaba en la casa, no quería salir. Papi se fue apagando poquito a poco y de alguna manera hubo algunos momentos donde pensamos que quizás había llegado el momento. O sea que yo lloré a mi papá varias veces antes de que realmente él llegara ese día. Mi resuélvelo todo. Ahora no está. Cada vez que se va un compañero, es un compañero que se va. Es un amigo que se va. Eran las 4 y pico de la tarde, me llamaron que no estaba respirando bien, porque realmente él terminó como apagándose un poco sus pulmones. Se fue debilitando. Y cuando yo llegué, para mí estaba como con su último suspiro. Para mí era como algo que yo no podía creerlo, que había llegado, porque ya yo lo había anticipado. La geriatra decía que él estaba reaccionando bien a todos sus medicamentos y eso, pero él mismo
como que se fue debilitando. A mí me gusta acordarme de los seres queridos con alegría. Es irrepetible para mí López Balaguer. Qué lamentable que mi compadre no esté hoy en día. Más que él vivió del arte, lo recuerdo siempre, todos los días de mi vida. Yo soy la voz de ayer y hoy, yo soy cantor de profesión. Ayer viví igual que hoy, diciendo sí, siempre al amor. Yo soy cantor, cantor de amor. Mi vida es una canción que ayer se usó para expresar un nuevo amor. Él murió como si fuera una transición. No hubo ningún sobresalto, ni hubo nada. Simplemente él paró de respirar. La muerte de López fue muy tranquila. Amigos de los amigos, porque hay amigos que dicen ser amigos que no son amigos. Le gustaba decir muchos chistes, era una persona muy relajada, le gustaba relajar mucho. Mi hija Cesarina, cuando ya él estaba bien malito, fue un día, estaba ahí con él. Y él le dijo, ay, mi hija, yo me estoy muriendo. Y entonces mi hija le dijo, papi, eso no es malo. Tú vas a ir a un sitio muy bello, donde no va a haber dolor y donde tú vas a estar muy feliz. Pero yo me sentía nunca preparada, pero creo que yo me sentía tranquila. Y él le dijo, ¿tú lo crees, mi hija? Y ella le dijo, sí, papi, yo lo creo. Entonces él le dijo, pues yo lo creo. Tuve conversación con mi papá muy hermosa, donde yo pude lograr que él entendiera que su próximo paso iba a ser algo bueno y bonito para él. Él me dice, ay, mamá, porque él me decía, mamá, ay, mamá, ya yo me estoy muriendo. Y yo le dije, López, acuérdate lo que te dijo Cesarina. Y se queda así. Y yo le dije que eso, que no es malo. Nos vamos a encontrar algún día y que López está mejor que todos nosotros, los que estamos aquí pasando trabajo con el tránsito. O sea, vamos a estar con Jesús en un mundo bellísimo. No hay quien nos diga que esa voz que persiguió tanta gente, que aplaudió tanta gente, para nosotros fue de las más grandes voces que ha dado este país. Siempre nos cantaba mi padre, eso sí, como para que nosotros nos acordáramos mucho de él, que eso es lo que estamos haciendo ahora, acordándonos siempre de él. Mis profesores todos siempre querían que yo le llevara CD y ese tipo de cosas al colegio. Uno nunca está preparado para perder a alguien que uno quiere. Pero desde que hablamos de López Balaguer o de papi, siempre tenemos que acordarnos de esa canción. Me acuerdo que cuando mi abuelo falleció, yo falté al colegio ese día, pero la semana después la profesora llevó un radio y puso la canción de mi abuelo en el curso para que todo el mundo la escuchara. Obviamente yo estaba llorando mucho, pero ese gesto fue muy bonito. Porque siempre la cantaba y era en el día especial de él y de todos los padres dominicanos. Yo sé que él se quedó tranquilo y me dejó a mí la tranquilidad de que hicimos las paces con la muerte, él y yo. Que cuando él se fuera,